mis queridos apasionados por Cristo, ¿cómo están? Dios les bendiga, les habla Livana y esto es Cristianas sin Filtros. Hoy traigo para ustedes un nuevo podcast titulado Tengo un propósito, porque sí, todos nosotros tenemos un propósito y qué mejor que la palabra de Dios para encaminarnos en busca de ese propósito para la cual hemos sido llamados y hemos sido creados. Pero antes de iniciar, quiero darle un saludo y darle las gracias a cada una de esas personas que se han unido a mi canal de YouTube a través de cada suscripción. Y quiero pedirte que si eres nuevo en mi canal, te quedes hasta el último segundo de este tema y si te edifica, dale like y por supuesto suscríbete. De esta manera vas a estar apoyando a esta servidora que trae para ustedes todos los lunes temas saludables que edificarán nuestras vidas a través de vivencias, experiencias, anécdotas y sobre todo la palabra de Dios que nos edifica a todos. Entonces, vamos a darle inicio a este nuevo podcast, Tengo un propósito. Y quiero comenzar esta parte de este tema haciendo la siguiente pregunta. ¿Cómo conocer tu propósito? ¿Algunas veces te has preguntado esto? ¿Te has preguntado cuál es tu misión en la vida? ¿Sabes? Hay muchas cosas y aspectos que debemos de tomar en cuenta para conocer cuál es nuestro propósito. Y cuando comenzamos nuestro camino cristiano y comenzamos a avanzar en ese camino de la verdad, y comenzamos a entender para qué fuimos creados, nos damos cuenta de que lo que hacíamos antes y lo que éramos antes no era del todo, o lo que realmente debíamos de hacer o ser. Y para los que aún no conocen de Dios y de su palabra, y aún no saben cuál es su propósito, o no lo saben diferenciar de lo que hacen hoy, les digo que este sistema en el que vivimos nos pinta un estereotipo o un estilo de vida que nos hace creer que lo que hacemos hoy o lo que haces hoy es para lo que naciste. Y ojo, eso es lo que te hacen pensar. Pero no, tu vida va más allá de lo que ves hoy en ti y de lo que haces. Y esta parte que voy a hablarles es desde mi propia experiencia y es para todos en general. Y es que el día que yo me gradué de bachillerato fue como si todo se detuviera por un momento. Y en mi cabeza retumbaba una pregunta muy importante para mí. ¿Qué hago ahora? Y creo que esta pregunta se la hacen miles de jóvenes cuando salen de su bachillerato. Y bueno, esta pregunta me la hacía siempre que podía. Luego comencé a trabajar y a estudiar a la vez, y cuando me gradué, la pregunta volvió a saltar a mi mente. Y comencé a preguntarme, ¿qué hago ahora? Luego seguí estudiando y me volví a graduar y esta pregunta volvía a aparecer. Luego me casé y la pregunta surgió nuevamente. Y luego, cuando Jesús llegó a mi vida, que acepté la invitación más especial y hermosa que solo Él pudo hacerme, aún después de aceptarlo, esta pregunta volvió a surgir. ¿Y ahora qué hago? Luego, como ya ustedes saben, si han escuchado mis otros temas, cuando me afirmo en el Señor nuevamente, en cuarentena, esta pregunta vuelve a reaparecer en mi mente. ¿Qué hago ahora? Y tú dirás, ¿por qué me estás contando esto? Y es que fíjate que esta pregunta surgió en varias etapas de mi vida, porque actualmente tengo mi familia y para la gloria de Dios estoy compartiendo estos temas que me edifican a mí y te edifican a ti. Aun cuando ya yo tenía tiempo en el Evangelio, yo no me había atrevido a hacer esto. Lo que nos da a entender que cuando nosotros llegamos a los caminos de Cristo, nada te garantiza que tú comiences a trabajar, a ejercer en ese propósito para la cual has sido llamado. Y créanme que pasé por tantas cosas buenas y malas, y hoy, mi querido oyente, puedo decir que tengo un propósito. Y cuando comienzas a creer en el propósito que Dios tiene para tu vida y comienzas a avanzar en él, créeme que este propósito va a ir en aumento, va a ir creciendo. Porque el Señor nos ha llamado para hacer grandes cosas, como lo dice su palabra en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 12, que dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, el Señor aquí nos dice que estamos llamados a hacer grandes cosas desde el principio en nuestras vidas, pero otras cosas
que no están dentro del plan de Dios nos desenfocan, ya sea porque no nacimos en hogares cristianos o vivimos en familias separadas, el trabajo, las amistades equivocadas y todo un sistema que desde el inicio conspira para desviarnos de ese camino llamado Dios, que es el único que nos va a llevar a conocer realmente cuál es nuestro propósito. Ahora, habiéndote dicho esto, espero que te quedes, como te dije al principio, hasta el final. Y si te edifica este tema, dale un fuerte like y no olvides suscribirte. Vamos a iniciar ahora a comenzar a indagar este tema Tengo un propósito a través de la palabra de Dios. Esto es Cristianas sin Filtros, comenzamos. Y para comenzar esta parte de este podcast, tenemos que saber que algunas veces podemos estar tan ocupados en nuestras vidas que esto también hace que nos olvidemos del propósito que hay en ella, del propósito que Dios tiene para nosotros. Y esto no solo le pasa a las personas que aún no conocen de Dios, también nos pasa a nosotros los cristianos, pues nos olvidamos en medio del afán que tenemos un propósito mayor a lo que hacemos actualmente. Saben, hay personas que le sirven a Dios con sus habilidades, talentos y capacidades, y lo hacen con amor, con pasión. Pero hay otras personas que no, y esto por temor. O peor aún, se creen insuficientes para la obra de Dios, pero tampoco buscan la manera de investigar, de indagar para qué Dios les creó. Y esto es peligroso, porque es un acto de indiferencia a lo que Dios nos demanda. Primeramente, para comenzar a descubrir el propósito de Dios en nuestras vidas, es importante saber lo que Dios piensa de nosotros. Si sabemos esto, sabremos que tenemos el propósito más grande que nunca hayamos imaginado. Por eso aquí, a través de la palabra, vamos a conocer de qué manera podemos identificar y accionar en ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Lo primero que debemos de saber es que Dios tiene un propósito para todos. Y lo podemos leer en el libro de Éxodo capítulo 9, versículo 16, que nos dice: «Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra». Ahora les voy a hablar de algo que me pareció bastante curioso, pero que es importante que sepamos, y tiene mucho que ver con el versículo que les acabo de leer. Saben, Dios tiene un propósito para quienes lo reciben, pero también tiene uno para quienes lo resisten. ¿Y cómo es esto? Pues resulta que hay personas que aceptan la voluntad de Dios en sus vidas y trabajan en pro de esto. Pero también hay personas que se resisten a esta voluntad, que la rechazan, que aunque hagan mal y dañen el propósito de alguien más, ellas están cumpliendo lo que Dios ha establecido. ¿Y esto con qué finalidad? Con la finalidad de que nosotros podamos mejorar ciertas actitudes, sobre todo nuestro carácter, e incluso madurar espiritualmente. Entonces, podemos recibir el propósito de Dios y llevarlo a cabo, y por otro lado, estar recibiendo la resistencia de otras personas que lo que quieren es dañarlo, y no dejar que tú cumplas tu llamado. Pero tampoco ellos aceptan su propósito, resisten a esto, y como dicen por allí, ni lavan ni prestan la batea. Entonces, tenemos que saber que todos tenemos un propósito, así lo reciban o lo resistan. Recuerden que cuando se escribió el libro de Éxodo, el pueblo de Israel estaba en esclavitud. Y Dios necesitaba que su pueblo despertara, que ellos se levantaran, que fueran valientes, para que de esta manera pudieran ser libres. Pero entonces Él usó a Faraón. Él le dio el propósito a Faraón de que mantuviera oprimido al pueblo de Israel. Recuerden que mientras más opresión ellos recibían, estos más se multiplicaban, más se levantaban. Entonces Dios necesitaba tener a su pueblo de esta manera para que ellos supieran que su propósito era grande, pues son el pueblo escogido de Dios. Entonces Él usó a Faraón de esta manera para que su pueblo se levantara. Dios le había dado el propósito a Faraón de que mantuviera oprimido a su pueblo, pero también le había dado el propósito a Moisés de que lo libertara.
pero también le había dado el propósito al pueblo de Israel de que reconociera que Dios estaba con ellos y que ellos podían ser libres, que ellos tenían el poder y que, tenían a Dios de parte de ellos y podían salir de esa opresión en la que Faraón los tenía. Entonces podemos ver que Faraón estaba, como quien dice, resistiendo a ese propósito que Dios tenía para su pueblo. Y por eso él obró de esa manera. Pero todo fue bajo la voluntad de Dios. Ahora, habiéndote explicado esto, vamos a pasar al siguiente punto. Y es que el propósito de Dios es indetenible. Y vamos a leer el libro de Job, capítulo 42, versículo 2. Nos dice así: yo conozco que todo lo puedes y no hay pensamiento, pudiéramos decir, y no hay propósito que se esconda de ti. Tenemos que saber que nadie puede cambiar, alterar o detener el propósito que Dios tiene para nosotros. Lo que Dios ha dicho que hará con nosotros, Él lo va a hacer a su tiempo. Y esto nada ni nadie lo puede detener. Los planes de Dios son eficaces. Sin embargo, nuestra indiferencia y desobediencia a Dios puede hacer que esto se atrase un poco, pero no evitará que a su tiempo se cumpla. El otro punto que debemos de conocer es que el propósito de Dios siempre prevalece. Y lo podemos leer en Proverbios capítulo 19, versículo 21, donde nos dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo, pudiéramos decir, mas el propósito de Dios permanece. ¿Sabes? El propósito de Dios trasciende generaciones. Tu vida y la mía pueden terminar, porque nuestra vida no es más que un vapor. Podemos hacer planes y llevarlos a cabo, pero ¿de qué nos sirven esos planes si no tenemos a Dios en ellos? Es como andar a la deriva sin rumbo. Por eso nuestros planes deben de comenzar en la mente de Dios y en su palabra. Otra cosa que debemos de saber es que cada persona nace con un propósito. Y esto lo podemos leer en Proverbios capítulo 20, versículo 5, donde nos dice: como aguas profundas es el consejo, pudiéramos decir, es el propósito de Dios en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Tenemos que saber que nuestro primer propósito fue representar a Dios a su imagen y semejanza aquí en la tierra. Pero el segundo nos corresponde a nosotros buscarlos. Nos corresponde buscar para qué estamos llamados y descubrir y cumplir con ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y créanme que podemos descubrirlo o perderlo. Y esto es algo peligroso, porque imagínate perder el propósito que Dios nos ha dado. Esto sería, como te dije anteriormente, un acto de indiferencia total a lo que Dios nos ha demandado. Por otro lado, debemos de saber que Dios cumple su propósito en los creyentes. Y esto lo podemos leer en Filipenses capítulo 2, del versículo 12 al 13, donde nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que da en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, o pudiéramos decir, por su buen propósito. Por lo tanto, el propósito de Dios es el que debe permanecer siempre en nuestras vidas. Una vez que lo conocemos y comenzamos a direccionarnos en busca de nuestro propósito, para el que hemos sido llamados, debemos de permanecer en él y estar cerquita de Dios y de su palabra, para que Él nos pueda influir y así podamos querer cumplir su propósito, anhelarlo y hacerlo, llevarlo a cabo. Sin esto no lo vamos a llevar a cabo. Sin Dios en nuestro propósito es imposible, porque Él solamente es quien nos produce el querer y el hacer. Ahora, debemos de conocer otro punto, y es que Dios trabaja en todas las situaciones de nuestras vidas para cumplir su propósito. Y esto nos lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 28. Nos dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y este verso es hermosísimo. ¿No saben cuánto Dios ha ministrado mi vida a través de esta palabra? Y créanme que tengo un tema sobre este versículo que pronto voy a estar subiendo en mi canal de YouTube. Y es que por más difícil que sea lo que estemos viviendo, lo que estés viviendo o hayas vivido en cualquier área de tu vida, ni siquiera eso va a evitar que Dios cumpla su propósito en tu vida. Porque hemos sido llamados para grandes cosas. Dios te eligió desde el principio.
y te ha llamado para que hagas cosas mayores a las que Él hizo. Y por último, Dios tiene un propósito mayor a salvarnos. Y esto lo dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Nos dice lo siguiente: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Sabes? La salvación es solo el comienzo para aquel que acepta a Jesús como su único Rey y Salvador. Y aquí este verso nos habla de la gracia de Dios, y fue por su gracia que fuimos salvos, para que por medio de ella hagamos buenas obras y, lo más importante, prediquemos su evangelio. Porque somos imperfectos y sin su gracia no podemos hacer nada. Yo sin Dios y sin su gracia no pudiera estar haciendo esto. No hiciera este tema y mucho menos estuviera compartiéndolo contigo. Lo hago no para hacerme famosa ni ganar unos cuantos likes como me escriben por allí en Instagram, cuando me dicen que si es que quiero ser pastora, cuando me preguntan de dónde salí yo. Pues cuando me preguntan estas cosas, yo digo, soy una servidora de Cristo que lo que quiere es predicar su evangelio, porque eso es lo que quiero, que la palabra de Dios trascienda cada red social. Lo que anhelamos nosotros, los hijos de Dios, es que podamos usar estas redes para poder compartir el evangelio. Y si lo estuviera haciendo para hacerme famosa o ganarme unos likes, como te dije anteriormente, créeme que estuviera haciendo otra cosa totalmente opuesta. Pero no, yo he decidido servirle al Señor a través de las redes sociales. Yo he decidido ser influencia de Cristo. Y este es otro tema que les tengo por ahí y que pronto subiré a mi canal de YouTube, porque hay una diferencia entre influencer e influencia y debemos de estar pendientes, debemos de estar atentos a estos dos términos. Ahora, para ir culminando este tema, te voy a hablar de ese propósito llamado salvación. Y es que la salvación nos liberta del pecado, nos hace ver que las bendiciones de Dios van más allá de cualquier otra cosa en nuestras vidas y nos abre los ojos y el entendimiento para saber a qué fuimos llamados verdaderamente y así poder fluir en ese propósito que solo Dios nos da, ese que es significativo para nuestras vidas, que aunque nos llegue el temor, las dudas, tenemos que saber que esto va a venir. Sí, esto vendrá a nuestras vidas cuando comencemos a ejecutar nuestro propósito, para la cual fuimos llamados, pero no debemos de enfocarnos en estos temores ni en estas dudas, porque esto surge para desenfocarnos de la que ya Dios nos ha pedido que hagamos. Por lo tanto, debemos de ser valientes y aceptarlo y comenzar a caminar en Él. Ahora yo quiero que hagas una oración conmigo, porque de repente te has desenfocado, has perdido tu identidad en Cristo, de repente te has sentido juzgado y haciéndote nombramiento de estos temas, te voy a pedir que los veas. Están en mi canal de YouTube, son uno de los primeros. Y yo sé que quizás en algún momento de ese transitar en el Señor te has desenfocado, has perdido cómo volver a retomar ese propósito que Dios tiene para ti. Pero créeme que hoy el Señor va a activar en tu vida ese querer y ese hacer para ejecutar el propósito que Él te ha dado y puedas cumplir con ese llamamiento que el Señor te ha hecho. Haz conmigo esta oración. Oremos. Señor, hoy me arrepiento y abro mi corazón a la salvación. Te acepto en mi vida como mi Rey y Salvador. Inscribe mi nombre en tu libro de la vida. Ayúdame a conocerte para así saber cuál es mi propósito y comenzar a caminar en él. Y aunque vengan las dudas, críticas y miedos, nada me detendrá porque tú estás conmigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si has hecho esta oración, ¿Jesús ha entrado en tu corazón? Ha entrado allí y voy a pedirte que te congregues, que busques de Dios y Él te mostrará ese camino maravilloso que te llevará a descubrir tu verdadero propósito, ese que, como te dije anteriormente, es significativo para tu vida. Porque tú tienes un propósito, yo tengo un propósito, todos tenemos un propósito y el mayor de todos es llevar el mensaje de salvación a toda criatura, usando todo el medio posible que puedas usar. Y créeme que si comienzas a creer en esto, el Señor te va a usar grandemente.
Con esto ya hemos finalizado este podcast titulado Tengo un propósito. Yo espero que te hayas quedado hasta el último segundo de este tema y voy a pedirte que antes de salir de mi canal le des un fuerte like y te suscribas para que apoyes a esta servidora y de esta manera YouTube pueda ir promoviendo estos temas saludables que edifican nuestras vidas. Y bueno, con esto me despido. Te habló Livana y esto fue Cristiana Sin Filtros. Nos vemos el próximo lunes. Dios te bendiga. Recuerda, tú tienes un propósito.